Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos ya semana 6 de mi plan sub 250 para Valencia. Hoy es martes, son las 6 y poco de la mañana y he salido para intentar hacer 16 kilómetros más 3 kilómetros al final con aceleraciones, 100 metros y 200 de recuperación. Ese es el plan, después de haber hecho ayer 2 rodajes de recuperación activa, muy por debajo de 140 pulsaciones, pero las piernas siguen destrozadas y tengo un dolor en el estómago, así que aunque me he levantado pronto, he salido, voy que no me llevan, así que creo que va a tocar volver a casa porque no me encuentro nada bien. Son estos días que no tienes nada dentro de ti, así que espero volver a casa a recuperar y mañana más y mejor. No ha empezado bien la semana, pero esto no es como empieza, es como acaba. Seguimos. Pues hoy, jueves, y las piernas siguen sin ir. Ayer, después de ese abandono por la mañana, probé al mediodía algo mejor. Hice 1 hora en cinta y hoy quería haber hecho 2 horas aeróbicas, pero me voy a quedar en 1, porque aunque voy súper bien de esfuerzo aeróbicamente, las piernas no tiran. Creo que necesito un par de noches de dormir bien y descansar, porque necesito recuperar piernas y sensaciones antes de seguir metiendo volumen. Pero aquí seguimos, así que yo creo que esta semana va a ser una especie de semana de descarga. Bajamos volumen y empezamos de nuevo a construir la semana que viene. Pues hoy jueves nos encontramos en Santipeti. Se ve la puesta de sol súper chula y bueno, voy a correr sin objetivo, solo a disfrutar. 700 kilómetros en coche y una comilona buena, así que voy a rodar un rato, paseo marítimo y disfrutar de las vistas Bahía de Cádiz. Espectacular. Así que iré esquivando aquí gente que está a tope. Es puente en España, 2 días festivos, un día festivo y otro de vacaciones, y esta playa es espectacular. Ya muchos años sin venir a Cádiz desde que era un niño y la verdad que es una pasada. Esta zona está plagada de hoteles de lujo con campos de golf. Una pasada. Está anocheciendo, hace algo de airecillo y aunque hace calor, la verdad que se está bien. La salida de hoy no es hacer kilómetros a un ritmo, es disfrutar y volver a pillar sensaciones, porque se ha hecho difícil los últimos días. La semana pasada tuve posiblemente uno de los mejores entrenos que he hecho nunca, un 10 por 1000. Tuve dolores en la salida larga del pie derecho, pero unas sensaciones de coger un estado de forma brutal. Promedié 4:48 en 39 kilómetros, pero esta semana no están saliendo las cosas, así que bajamos volumen, pero seguimos saliendo todos los días y hoy lo que quiero es coger sensaciones. Las piernas lunes, martes, miércoles no iban. Hoy lo noto mejor a pesar de la paliza del viaje, pero bueno, con los kilómetros
en coche y la comilona que nos hemos metido no quería forzar mucho y lo que sí quería era disfrutar y eso pues lo consigo en la bahía de Cádiz por la noche, brutal. Así que mañana voy a intentar salir prontito porque por el día aquí hace muchísimo calor y aprovechar para ver en el amanecer meter algo de volumen e intensidad. Así que mañana os cuento más. Pues aquí estamos, viernes por la mañana. Hoy voy a hacer 19 kilómetros. Estamos aquí en el Paseo Marítimo con mucha menos gente. Chiclana, en Santi Petri, porque es bien temprano. Todavía es de noche, no ha salido el sol. A ver si vemos amanecer en el vídeo. Así que volvemos a un volumen mayor y quiero hacer parte, a ver si sale, 11 kilómetros a un ritmo cercano al umbral. Vamos a ver si sale, si responden las piernas y a disfrutar y recuperar sensaciones. Así que vamos a ello. Pues seguimos sin fuerza en las piernas, desafortunadamente. He empezado 4 kilómetros de calentamiento aeróbico y luego mi objetivo era estar entre 3,45 y 3,50 minutos por kilómetro. Me he acertado a cabo 3,52, 3,53, pero iba reduciendo y ya la media se estaba acercando a 4, 3,58 cuando he decidido volver a ritmo aeróbico. Así que al final solo he hecho unos 3,5 kilómetros esfuerzo que no ritmo objetivo de umbral. No acompaña, te hace dudar, mentalmente es duro porque lo das todo, pero estos momentos, cabeza fría, confiar en el proceso y esperemos que la semana que viene pueda acercarme a esos 3,50 en la media. Una semanita más fácil esta y la que viene prueba de fuego. Vamos a seguir hasta los 19 por lo menos de volumen hoy, aunque sea un ritmo más bajo. Pues llevo ya 17 y pico y me preocupa el pie. A partir del 11-12 me he empezado a doler bastante. Creo que mañana voy a descansar. Llevo corriendo todos los días desde el 3 de septiembre, más o menos. Creo que un sábado aporté antes de la salida larga, hice solo 2,2 kilómetros, pero el resto, si no recuerdo mal, he pasado de 10 kilómetros mínimo al día y con el dolor del pie creo que va a tocar mañana descansar para intentar el domingo hacer 26, otra tirada larga y la semana que viene pasar por el fisio porque me preocupa el pie, aparte de la sensación de las piernas que creo es simplemente acumulación de volumen y luego metiendo intensidad. La semana pasada pues están cansadas, pero lo del pie sí me preocupa de verdad. Si tenéis recomendaciones, comentarios, si habéis pasado por lo mismo. A mí es inflamación en los tendones del flexor del pie, que se está, pues al final, provocado por una pronación excesiva y con la acumulación de volumen e intensidad, pues ha salido esa inflamación de los ligamentos y tendones. Y está pues el tibial, el tobillo, Aquiles, toda la zona del pie lo tengo inflamado y duele.
La semana pasada fue en la tirada larga, se hizo realmente insoportable. Ahora me molesta bastante, pero llevo 17 y pensando en los 42, ya no tanto la media de la que semana que viene, hacer 42 kilómetros a 4:00, tiene que mejorar el pie, así que tengo que buscar formas. Las plantillas es más a largo plazo, pero algo más a corto plazo, así que se aceptan sugerencias y nada, pues voy contando que aunque descanse mañana, el domingo volveremos. Pues aquí estamos domingo por la mañana, después del primer día de descanso en 6 semanas. Llevaba 771 kilómetros en total en los últimos 41 días, casi 19 de media. Pero ayer tocó parar y hoy espero que haya surgido el efecto y las piernas respondan. Tocan 26 kilómetros de tirada larga, así que vamos a por ello. Hay una humedad brutal esta mañana, hay niebla, no sé si se aprecia en el vídeo, pero la verdad que aunque no haga mucho calor, para 19-20 grados, se nota la humedad muchísimo, pero da un aspecto muy curioso, corriendo farolas encendidas y ver la niebla. Pues ya amaneció, seguimos, he pasado ya los 13 kilómetros, así que la mitad de la salida larga de hoy y mejores sensaciones. No hay nada como escuchar al cuerpo, descansar. No es que tenga las piernas frescas, llevamos ya más la mitad del plan, semana 6, quedan 7, pero mejores sensaciones y el pie menos molestias, con las plantillas mejor, y llevamos 13 kilómetros. Antes de ayer pasar el 11-12 me molestaba. Hoy noto todavía algo de molestia, pero bastante soportable. Esperemos acabar así el entreno, y de momento lo primero, al arrancar, lo que más me molestaba era el tendón de Aquiles, que estaba bastante tenso, pero he ido muy suave, progresivo y de momento bien. Seguimos. Y esto es una pasada. Marisma, Salinas, aquí un entorno natural salvaje, la verdad que precioso, y con la luz del amanecer aún más. Pues bueno, cerrando la semana 6, una semana difícil, pero me quedo con lo positivo, descubrir nuevos sitios como este, una pasada corriendo, a pesar de haberme saltado entrenos, acortado algunos, no tener buenas sensaciones en las piernas, me quedo con que he acumulado otros 100 kilómetros, algo más de 100 esta semana, y estas son las semanas que cuentan. No todas son buenas sensaciones, no todas las semanas podemos clavar todos los entrenamientos del plan, pero hay que seguir con actitud positiva, y la verdad que eso es con lo que me quedo. Obviamente un plan a largo plazo de entrenamiento va a tener semanas mejores y semanas peores. El que diga que todo es un camino de rosas y todo bonito es que no entrena lo suficientemente duro para una maratón. Así que eso me llevo, porque si ahora me dices que la semana que viene, en la prueba de la media, tengo que bajar de 1.24 que hice el año pasado en esa media maratón, o 1.21 más bien, que es mi mejor marca en media maratón, te diría que imposible, pero lo vamos a intentar, porque a pesar de tener una semana 6 muy dura, hemos seguido y lo hemos luchado. Así que espero que os haya gustado el vídeo,
que le deis a un like, compartáis con otros corredores para que veáis que no siempre en la maratón todo es fácil. Hay que lucharlo, hay que sufrirlo y eso es parte del proceso y con lo que nos tenemos que quedar como corredores. Disfrutar de estas pequeñas cosas, incluso en la semana más difícil. Nos vemos en la próxima.